Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Camila Gómez Ortega. Acompáñenme a ver todos los detalles. Camila Gómez Ortega nació el 13 de febrero de 2016 en Taxco, un pueblo en el estado de Guerrero al suroeste de la capital de México. La niña era una de las 3 hijas de Margarita Ortega. En cuanto a su padre y sus hermanas, sus nombres no se hicieron de conocimiento público. La infancia de Camila había transcurrido sin mayores sobresaltos, siempre rodeada de amor y cuidados de sus familiares. Si bien en el hogar los recursos económicos eran muy justos, nada de esto impidió que la pequeña tuviera unos primeros años de vida por demás felices, en buena medida porque tuvo el privilegio de jugar y crecer junto a sus hermanas. Camila era aficionada a la natación y soñaba con convertirse en enfermera. Además le encantaba bailar y dibujar, y si bien un día podía afirmar que su color favorito era el rosado, al siguiente cambiaba de idea y decía que era el violeta. La pequeña era sociable y vivaz. Tenía entre sus amiguitas más queridas a Liz, que vivía a 200 metros de su casa con su madre, Ana Rosa Díaz Aguilar, y sus hermanos. Nacida también en Taxco, Ana cursó sus estudios en la secundaria Vicente Guerrero, donde se graduó en 1997. Más o menos por esa misma época inició una relación sentimental con un hombre llamado Manuel Alexandro Estrada Pérez. Con el tiempo la pareja recibió a su primer hijo, Axel Alejandro, y más tarde tuvieron a Juan Alfredo. Luego de esto llegó Ivana y por último Liz, la menor. Los vecinos pensaban que esta familia estaba vinculada con actividades ilícitas, pero sus sospechas se profundizaron más cuando Manuel perdió la vida en 2019, tras sufrir un ataque por parte de un grupo armado en las calles de la ciudad. De hecho, según un tío de Camila, ellos estaban relacionados con la delincuencia organizada. Ana contaba con 3 perfiles en una red social muy popular. En el primero solo había algunas fotografías de su hija Ivana y la dirección de su domicilio. En un segundo perfil anunciaba su matrimonio en 2017, sin revelar la identidad de su pareja, y en el tercero únicamente daba cuenta de sus antecedentes académicos. Sin embargo, entre sus amigos en las redes sociales figuraba un perfil bajo el nombre de ALMESTR, el cual fue usado por Ana desde 2019. Allí compartía más detalles y fotografías de su vida, e hizo varias publicaciones en las cuales se despedía de Manuel. En 2023, con la publicación de la mano de un bebé, la mujer anunció que se había convertido en abuela. Por lo demás, para marzo de 2024, Ana mantenía una relación sentimental con un taxista de la zona, el cual tiene por nombre José Ricardo Amado Gaitán. Como habíamos comentado, Camila y Liz, la hija menor de Ana, eran amigas inseparables. Esto porque vivían muy cerca, y también por la afinidad que las unía. De allí que para Margarita se había hecho costumbre recibir en su casa a Liz, siempre lista para jugar con su hija. También autorizaba a Camila para ir de visita a casa de Liz, porque sentía que su madre era alguien de confianza. Durante un tiempo las cosas marcharon de maravilla, de modo que cada vez que Camila salía rumbo a la casa de su vecina, su madre se quedaba tranquila, pues decía que estaba segura y en buenas manos. Así, el lunes 25 de marzo de 2024, con la llegada de la Semana Santa, Camila estaba eufórica ante la perspectiva de tener esos días libres. Lo único que le desagradaba era tomarse unas pausas de sus clases de natación. Por supuesto, entre ella y su amiga hicieron planes para verse. Así, alrededor de la 1 de la tarde del miércoles 27 de marzo, Camila salió de su casa para ir a jugar a la casa de Liz. El día estaba soleado y se prestaba para que las 2 niñas se divirtieran chapoteando en una piscina de plástico como lo habían planificado días antes. A las 4 de la tarde, Margarita fue a buscar a su hija. Nada la preparó para la respuesta que recibió por parte de Ana, quien con toda la tranquilidad del mundo le dijo que Camila no había llegado a su casa ese día. A partir de ese momento comenzó una búsqueda desesperada de la menor, que no dio frutos. Según una cronología presentada por las autoridades días después, a eso de las 4:30 de la tarde, Margarita se dirigió a la fiscalía, esto para poner una denuncia por la desaparición de su hija, y entonces comenzó a recibir varios mensajes de números desconocidos,
en los cuales le pedían el pago de un rescate a cambio de la liberación de su hija. En el primero le exigieron 250,000 pesos, en el segundo 35,000 y en un tercero solamente 8,000, lo que equivaldría aproximadamente a 15,000, 2,100 y unos $500 respectivamente. Luego de hacer la denuncia, los familiares continuaron recorriendo la zona buscando a la niña. Así tuvieron acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad de algunas viviendas cercanas. Estas imágenes demostraron que Ana había mentido al decir que Camila no había llegado a su casa. Además, revelaban una actividad que los hizo temer lo peor. En uno de los videos registrados por uno de estos equipos de vigilancia, se observaba el momento en el que Camila pasaba corriendo hacia la casa de su amiga. Iba con rapidez, vestida con una camiseta y un short. Sin embargo, desde ese mismo ángulo no había tomas que mostraran a la niña saliendo de la casa. Esto antes del momento en que su madre fuera a buscarla. Con las imágenes de otro video, los seres queridos de Camila llegaron a plantearse lo peor. En este se mostraba a Ana saliendo del callejón con un cesto de ropa, que introdujo en el interior de un taxi que estaba estacionado cerca de su vivienda. Caminando justo detrás de ella se veía un hombre, que más adelante fue identificado como José, llevando un bulto cubierto por una bolsa de basura, el cual también depositó en el baúl del vehículo. Luego ambos subieron al auto, que estaba rotulado con el número 14, y se alejaron de la vivienda. Algo abominable había ocurrido dentro de la casa, durante la hora que había transcurrido entre que Camila llegó, pensando que tendría una tarde de diversión, y el instante en el que Ana y José se retiraron del domicilio. Los familiares de Camila entregaron estos videos a la policía. Horas después, José se puso a disposición de las autoridades, confirmando lo que nadie quería escuchar, y señalando el lugar donde habían dejado el cuerpo de la pequeña. Mientras todo esto ocurría, familiares y vecinos del municipio bloquearon una de las avenidas principales, muy cerca del lugar donde se había visto por última vez a la niña con vida. De esta manera pretendían evitar que los responsables escaparan y exigían la aparición de la menor. Al final, en horas de la madrugada del jueves 28 de marzo de 2024, las autoridades localizaron los restos de Camila en la orilla de la carretera Acamitzla-Zacapalco y lo trasladaron al servicio médico forense para realizar las pericias correspondientes. Los restos de Camila fueron identificados por su madre, quien recibió una llamada a las 4 de la madrugada del Jueves Santo, donde le indicaban que se habían encontrado los restos de una menor y ella tenía que proceder con la identificación. La más aterradora de las pesadillas de la mujer se convirtió en realidad. Un llanto desconsolado se apoderó del hogar de la familia, cuyos integrantes eran incapaces de asimilar la tragedia en la que estaban inmersos. La noticia de la muerte de Camila corrió como la pólvora y llenó de indignación a la comunidad. Todos tomaron las calles para exigir justicia y la inmediata detención de los responsables. Un grupo de pobladores que fue creciendo con el paso de las horas bloqueó el paso y volcó 2 taxis en la vía principal a la altura del barrio donde habían ocurrido los hechos. Un reducido número de efectivos policiales aseguró la vivienda para retener a Ana y a sus hijos, Axel Alejandro y Juan Alfredo, mientras se libraban las correspondientes órdenes de detención en su contra, esto por ser los principales sospechosos de acabar con la vida de la menor. A medida que la espera por estas órdenes de captura se alargaba, los ánimos de los participantes en la protesta se fue caldeando, y luego de varios intentos de mediación, un grupo de estos se enfrentó a los efectivos policiales presentes. Algunos se subieron al techo, mientras otros trataban de violentar la puerta para poder entrar. Una vez que confirmaron que Ana y sus hijos se encontraban en el interior de la vivienda, la violencia escaló. Tras forzar el ingreso a la misma, la mujer y sus 2 hijos fueron sacados a la fuerza, y los funcionarios policiales no pudieron hacer nada para evitar que los bajaran por las escaleras del callejón. La anarquía se había apoderado del lugar, y los vecinos enardecidos querían tomar la justicia por sus propias manos. En medio de la confusión, los agentes lograron subir a Ana y a sus hijos a unas unidades que se encontraban en el lugar, pero esto no terminó con los intentos del grupo para evitar el traslado de los sospechosos. De un momento para otro, cuando los agentes se dieron cuenta, Ana ya estaba fuera del vehículo otra vez, siendo sometida a una brutal golpiza. Finalmente, los efectivos lograron sacar a Ana y a sus hijos del lugar, pero la mujer murió unos minutos después, producto de las graves heridas que presentaba. La violencia de ese momento fue capturada por muchos de los presentes, y los videos comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales con la consigna "Las niñas no se tocan". En cuanto a Axel Alejandro y Juan Alfredo,
Ambos fueron trasladados en estado crítico a un hospital de una localidad cercana, donde llegaron en calidad de detenidos. Posteriormente, algunos medios locales especularon que uno de los dos también había fallecido, pero esta noticia resultó ser falsa. En medio del terrible episodio de violencia, la mascota de la familia, un perro de raza pitbull llamado Max, trató de defender a Ana. De acuerdo con los testigos, los agresores también le pegaron al animal y luego lo retiraron del lugar. El perro fue rescatado por una asociación defensora de animales. Recibió atención veterinaria, entre otras cosas porque también presentaba un cuadro de desnutrición. Así las cosas, a la ola de indignación por el triste final de la niña, se sumó un amplio debate sobre la respuesta de las autoridades ante la tragedia y sobre la violenta reacción de la comunidad. En los días posteriores tuvieron lugar varias protestas para exigir justicia para Camila. El arzobispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, se refirió a la indiferencia de quienes estaban obligados por principio a hacer cumplir la ley. Para el obispo, la violencia de los presuntos responsables atentaba contra el Estado de Derecho y la justicia. Asimismo, la figura eclesiástica profundizó en la responsabilidad colectiva frente a los actos injustos y enfatizó que la inacción o el consentimiento ante el delito convierte a los testigos en cómplices de este. Según algunas reseñas, los lamentables hechos ocurridos en Taxco durante los días miércoles 27 y jueves 28 de marzo de 2024 eran un reflejo de la violencia que se había apoderado del estado de Guerrero, debido a la presencia de la delincuencia organizada. Las autoridades del gobierno estatal emitieron un comunicado para aclarar que desde que se tuvo conocimiento del caso de Camila, se dispuso un operativo de seguridad, garantizando que no habría impunidad y que se castigaría con todo el peso de la ley a los responsables. Mientras tanto, la Fiscalía de Guerrero aseguró el inmueble de Ana, en cuyo exterior aún quedaban algunos objetos manchados de sangre producto del ataque a sus ocupantes. Como testimonio de la violencia en el lugar, también se podía observar una puerta negra arrancada de su marco y apoyada sobre un muro, el mismo donde lucía colgado un moño negro, que recordaba la defunción del marido de Ana en 2019. Por otra parte, a raíz del asesinato de Camila, el secretario de Seguridad Ciudadana de Taxco, Doroteo Eugenio Vázquez, ofreció unas declaraciones explosivas en las que sugería una omisión de cuidados por parte de la madre de la niña. A pesar de una posterior disculpa pública, sus palabras fueron muy criticadas, esto por revictimizar y criminalizar a las víctimas. Activistas, políticos y figuras públicas repudiaron sus comentarios. Entre las personas que hablaron sobre esto estuvo la senadora Patricia Mercado, conocida por su activismo feminista, también Leslie Jiménez, de la organización de Impunidad Cero. Además también habló Melissa Ayala, miembro de una reconocida organización que busca reivindicar los derechos de las mujeres. El viernes 29 de marzo de 2024, invadidos por el dolor, pero también por la frustración y la impotencia que sentían ante todos los acontecimientos, los seres queridos de Camila y los lugareños se reunieron para darle el último adiós. Luego de una procesión de casi 3 horas, el cortejo fúnebre llegó al Panteón Minas Viejas, donde la niña fue despedida con música, aplausos y globos blancos. Un momento muy emotivo se dio cuando Margarita se arrodilló junto a la urna de la pequeña para despedirse de ella. A pesar de estar destrozada por la pérdida después del sepelio, se reunió con los medios para poder hablar. Ella, con mucho coraje, dio algunas palabras sobre la tragedia que estaba atravesando su familia. Mataron a mi niña, pero también mataron parte de mí. Yo sé que mi vida nunca va a ser la misma. Además, siendo la principal señalada por las palabras del secretario de Seguridad, Margarita aseguró que en todo momento dedicó sus mayores esfuerzos a los cuidados, no solamente de su hija, sino también del resto de sus hijos. Al respecto, aclaró que los presuntos responsables aparentaron ser lo que no eran, para poder ganarse su confianza. Por otra parte, fue enfática al explicar que ella hubiera querido ver a Ana enfrentando a la justicia y que no estaba de acuerdo con que le quitaran la vida. Yo la quería viva para que sufra el mismo tiempo que yo voy a sufrir, pero ya pudriéndose en la cárcel. Ese día también se revelaron los resultados del informe preliminar de los análisis forenses. César Gómez, tío de la víctima, informó que su sobrina había fallecido debido a una opresión en el cuello que le había impedido respirar. Asimismo, manifestó el terrible duelo por el que atravesaba toda la familia, ante una muerte completamente incomprensible.
Adicional a esto, durante esa jornada, la Fiscalía General del Estado presentó las pruebas que relacionaban a José Ricardo Amado Gaitán con el crimen, y se le vinculó a proceso judicial por el delito de feminicidio agravado, por lo cual deberá permanecer detenido de manera preventiva en el Centro de Readaptación Social de la localidad de Iguala. Posteriormente se conoció que la Fiscalía también acusó a los hijos de Ana por el mismo delito. Axel Alejandro fue vinculado a proceso y quedó recluido con prisión preventiva en un correccional de la localidad de Iguala. En cuanto a su hermano Juan Alfredo, quedó a la disposición de un juez especializado en adolescentes y se le dictó una medida preventiva de internamiento por 5 meses. Esto en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Chilpancingo. Las autoridades también anunciaron que la muerte de Ana Rosa Díaz Aguilar estaba siendo investigada como un homicidio calificado. El caso de Camila ha tenido una gran repercusión en el ámbito local, nacional e internacional, no solo por la estremecedora muerte de la pequeña y la violencia que se desató contra los presuntos responsables, sino también por la actuación de las autoridades. Así, por ejemplo, se condenó el tiempo de respuesta de la Fiscalía del Estado de Guerrero, ya que tardaron demasiado en emitir las órdenes de captura para los sospechosos. Se dijo que esto había operado como un catalizador para el fatal desenlace. El lunes 1 de abril, en el marco de una rueda de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los acontecimientos ocurridos en Taxco eran muy lamentables. Asimismo, anunció que las autoridades de Guerrero estaban investigando lo sucedido y, de ser necesario, también intervendría la Fiscalía General de la República. Muy triste para todos, desde luego más para los familiares, amigas, amigos y para los mexicanos en general, porque tiene que ver con la pérdida de vidas humanas de una niña y también de una señora. Un día después, al ser consultado por el rol de los organismos de seguridad ante la turba que atacó a los presuntos responsables, el mandatario dijo que los funcionarios de la Guardia Nacional no alcanzaron a llegar a tiempo para impedir que se desatara la violencia. Asimismo, indicó que en el lugar había policías tanto municipales como estatales, pero era muy difícil que solamente una docena de oficiales pudiera controlar la situación que se había dado ese día. Así fue. Sí, no pudieron. Y así suele pasar. Es muy difícil en una situación así poner orden. Por su parte, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Luis Rodríguez Bucio, presentó el 2 de abril un informe oficial sobre los hechos y el estatus del caso. En ese contexto, afirmó que los análisis forenses habían determinado que, como ya sabemos, Camila había fallecido por asfixia mecánica e intencional. También salió al paso a las críticas en torno a la respuesta de la Fiscalía del Estado de Guerrero, al asegurar que se había actuado en el tiempo prudencial. Por parte de la Fiscalía de Guerrero, informó que actuó inmediatamente a partir de la denuncia de la madre de la víctima y la mantuvo informada sobre todos los hechos que se fueron sucediendo. Respecto a las órdenes de aprehensión de los hermanos Axel Alejandro y Juan Alfredo, se solicitaron en tiempo, pero por su estado de salud y derivado de la agresión recibida y en coordinación con el juez de control, se ejecutaron una vez que mediante certificado médico se determinó que no estaba en peligro su vida. La actuación de las autoridades también fue objeto de críticas por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y de Amnistía Internacional. El ente de Naciones Unidas afirmó que es fundamental contar con mecanismos inmediatos, garantizar que los organismos competentes actúen coordinadamente y responder de forma expedita ante los sucesos ocurridos. Además, condenó las expresiones de aquellas personas que buscaban responsabilizar a la madre de Camila por lo ocurrido. En esa misma línea, Amnistía Internacional emitió un comunicado, llamando al gobierno de México a investigar minuciosamente el desempeño de sus organismos competentes e identificar las omisiones en las que pudieron haber incurrido en el caso. Mientras tanto, más allá del lógico afán de Margarita por obtener justicia para su hija, la inconsolable madre ha expresado que ninguna niña tendría que pasar por el sufrimiento que enfrentó su pequeña, y ninguna familia debía padecer por el dolor que ella y sus cercanos estaban pasando. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Es un caso muy reciente, es un caso del cual se está hablando mucho ahora, todavía no hay una condena para los acusados que aún están con vida,
pero pues seguramente en los próximos meses se sabrán más cosas, así que les iremos trayendo más y más actualizaciones. Al final, un caso que ha trascendido a nivel nacional e internacional, que ha dejado impactado a todo el que ha escuchado de él. Realmente es un caso muy triste. Una pequeña que apenas empezaba a vivir, que confió en unas personas que le habían abierto las puertas de su casa, a unas personas a las cuales tanto ella y su familia también le habían abierto las puertas de la casa donde ellos vivían y que supuestamente tenían una buena relación. Realmente lamentable. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis otras redes me encuentran como LesmaUR, subo también mucho contenido allí, me pueden seguir además. Sin nada más que decirles, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.